presente video nos vamos a enfocar en una de las partes fundamentales desde lo atlético que tiene el básquetbol, que tiene que ver con los saltos, ¿sí? Este video está dirigido más allá de que le puede interesar a jugadores o aficionados o entusiastas del básquet, principalmente a entrenadores y más específicamente a preparadores físicos, ya que nos vamos a centrar en lo que es la saltabilidad, los saltos en el básquet, ¿sí? Vamos a compartir la presentación, les voy a ir comentando un poquito más en detalle de qué se trata. Este, Esta investigación, que es lo que vamos a estar compartiendo, fue mi trabajo de tesis en el año 2007 para recibirme de licenciado en alto rendimiento deportivo en la Universidad de Lomas de Zamora. Y es una investigación enfocada en la cantidad y calidad de los saltos en el básquet. Ahora nos metemos un poquito más en detalle respecto de qué fue lo que estudiamos. Primero que nada, el tiempo y espacio, ¿sí? Se realizó este estudio a partir de la competencia del Campeonato Mundial FIBA Japón 2006, enfocándonos en la Selección Nacional Argentina de Básquetbol, el equipo absoluto masculino. Y la muestra, la determinación de la muestra, fueron los 8 jugadores de la selección que en los 5 partidos que elegí para este estudio, que fueron el partido contra Francia, contra Serbia y Montenegro, contra Turquía, España y contra Estados Unidos, estos 8 jugadores, un promedio de minutos igual o superior a 14 minutos para tener resultados significativos. Y en este estudio lo que buscamos tomar como unidad de análisis y para lograr mayor especificidad en los resultados, estudiamos por un lado a los bases y escoltas, por otro lado a los aleros y por otro lado a los ala pivot y pivot. Preciso aclarar que este estudio, bueno, se realizó, como dije anteriormente, en el año 2007. La intención de esta investigación es contar con información específica que sirva para el entrenamiento y sobre todo, decíamos, para los preparadores físicos que se desempeñan en el básquet, para tener información que nos permita saber con qué cargas tenemos que trabajar a partir de los estímulos que realmente se dan en los partidos, es decir, qué demanda tiene el juego para los jugadores en las distintas posiciones en términos de cantidad y calidad de saltos, para después planificar los programas de entrenamiento que tengan que ver con la saltabilidad, con la fuerza, la potencia, la fuerza reactiva, ejercicios pliométricos, etcétera, en función de esa cantidad y ese tipo de saltos que estudiamos en esta investigación. Decía, este estudio se hizo en el año 2007 con la muestra del Mundial de Japón de 2006, con estos 8 jugadores en 5 partidos. Eh, es preciso aclarar que durante los años, todos sabemos que año a año el deporte va cambiando, ¿sí? El básquet fue cambiando y probablemente haya matices que se fueron modificando desde ese entonces hasta el día de hoy, porque el juego cambió, porque la dinámica se fue modificando. Y también hay algunas variables que pueden cambiar también en cuanto a los distintos niveles de competencia. Obviamente, acá estamos hablando de una muestra de elite, y también al estilo de juego que desarrolla habitualmente cada equipo, ya que esas son variables que pueden modificar mayor o menor, en mayor o menor grado los resultados de esta muestra. Pero lo que tenemos aquí no deja de ser una referencia muy válida que les puede dar algunas tendencias muy importantes, sobre todo en la proporción de los saltos y el tipo de saltos, para que ustedes tengan en cuenta a la hora de planificar los entrenamientos y trabajar esta capacidad, la saltabilidad en el básquet. Bueno, problema de investigación planteado es medir la cantidad y variedad de saltos, decíamos, que realizan los basquetbolistas durante un partido y al mismo tiempo la recepción de los mismos, la caída.
según los puestos en los que juegan, en función de lograr una mayor especificidad en el entrenamiento de la saltabilidad y contar con mayor información de valor para reducir el número de lesiones relacionadas al salto. Esto tiene que ver con esta valoración de la recepción, de la caída de estos saltos, ya que vamos a ver más adelante lo usual que es que se produzcan lesiones a partir de los saltos, sobre todo en las caídas. Bien, objetivos de esta investigación. El primero, cuantificar los saltos que se realizan en el juego según la posición de los jugadores. Y el segundo objetivo, establecer una clasificación específica de los saltos y de la caída, ¿sí? De la recepción, también en función de esa especificación de puestos del juego. Bueno, esto en cuanto a las características de la investigación, es un estudio y diseño descriptivo, transversal, no experimental, de modelo cuantitativo. Por un lado, lo que hicimos fue valorar los saltos en función de la trayectoria, es decir, a partir de la percepción, de la observación directa de videos en forma analítica, con la posibilidad de frenar, de retroceder, de avanzar, se tomaron dos tipos de saltos. Los saltos que eran eminentemente verticales, es decir, que el jugador saltaba y caía prácticamente en el mismo lugar, y los saltos horizontales, es decir, aquellos en los cuales había determinado desplazamiento hacia cualquier dirección, hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, en diagonal, en el salto que realizaba el jugador entre el lugar de donde se impulsó y el lugar donde aterrizaba en cada uno de los saltos. Y después, la otra variable que combinamos con esto que decíamos antes, si eran saltos verticales u horizontales, que era si el impulso de estos saltos era realizado con las dos piernas en simultáneo o si era realizado con una pierna, ¿sí? De esta forma fuimos combinando después, ya van a ver en los resultados, cómo combinamos estas cuatro posibilidades. Y después íbamos a la recepción de los saltos. Es decir, si después de saltar el jugador caía, independientemente si era un salto horizontal o vertical, caía con las dos piernas en simultáneo o si lo hacía con una pierna primero y después con la otra, ¿sí? Es decir, una caída en dos tiempos donde en una primera instancia el peso del cuerpo es recibido por un solo pie. Bueno, lo que hicimos fue establecer, diagramar una planilla en la cual como observador yo iba viendo cada uno de los partidos, cada uno de estos 5 partidos lo vi por cada uno de estos 8 jugadores y viendo del principio al final del partido, en cada vez que estos jugadores estaban dentro de la cancha, cuantificaba y clasificaba cada uno de los saltos y de las caídas de esos respectivos saltos. Vamos a definir lo que es el salto. Es una habilidad motriz que consiste en una acción de despegue del suelo a partir de un potente impulso proporcionado por una o ambas piernas. Está claro que el salto es utilizado en muchas acciones que resultan determinantes en el juego, como acciones defensivas y acciones ofensivas. Dentro de las defensivas tenemos, por ejemplo, tomar rebotes, bloquear lanzamientos, interceptar un pase, alcanzar una determinada posición, etc. Y dentro de las ofensivas, por ejemplo, lanzar lanzamientos suspendidos, bandejas, volcadas, pelear un rebote ofensivo, pasar, recibir una pelota. Y muchas otras acciones más que seguramente podemos analizar, pero estas son las principales y está claro que son determinantes para el juego. Esto es importante respecto de la caída y cuando hablábamos de la importancia de tener información sobre la recepción de los saltos en función de buscar estrategias para evitar lesiones. Un salto genera en la caída una media de fuerza de reacción casi 8 veces mayor al peso corporal del jugador. Y esta acción, bueno, en este estudio de McLean de 1994 se repite 54 veces durante el juego. Después vamos a ver los resultados que arrojó esta investigación. Tomamos como referencia algunas investigaciones anteriores que se realizaron a la investigación que yo llevé adelante.
En la NBA, por ejemplo, se estudió que el 57% de las lesiones tienen que ver con las extremidades inferiores, mientras que el 41,5% afectan directamente la articulación del tobillo. En la Liga Española, que se realizaron también investigaciones relacionadas con las lesiones, se obtuvo que el 46% de las lesiones son en las extremidades inferiores, de las cuales, de ese 46, el 65% tienen que ver con la articulación del tobillo. La lesión que más afecta a los jugadores es el esguince del tobillo, en total. Del total de las lesiones, el 30% son esguinces de tobillo. Por eso es que me resultó en la previa a esta investigación importante tomar información que nos sirva para prever y para poder prevenir las lesiones en las caídas de los saltos. En la liga francesa tenemos que el 73,5% de las lesiones se dan en las extremidades inferiores. Está comprobado además que el mecanismo de lesión más común en el esguince de tobillo es el salto con una mala caída en el apoyo de un pie al caer. Y sobre todo suele darse el mecanismo de al caer pisar el pie de otro jugador, compañero o adversario, y en ese momento se genera esta lesión de torsión y de esguince de tobillo. Eh, es preciso aclarar que en el básquet se da muchas veces en el momento del salto y de la disputa de un rebote o de un lanzamiento o a la carrera, una caída después de un salto en lugares en los cuales hay muchos pies y muchos jugadores al mismo tiempo y también muchas veces se generan choques, empujones, giros, variaciones de las trayectorias en el aire que hacen que esa caída pueda no ser correcta y en muchos casos además se da esta circunstancia que decíamos de caer pisando el pie de otro jugador y ahí se genera una torsión importante que muchas veces deviene en lesiones graves y todos sabemos que además que un tobillo esguinzado ya nunca más vuelve a ser el mismo, ¿no? Y nos ha pasado a la mayoría de los que somos parte del mundo del básquetbol. Bien, vamos a hablar un poquito de los jugadores que tomamos como muestra en esta investigación. Dentro de los bases y escoltas, Juan Ignacio Pepe Sánchez, Emanuel Ginóbili y Carlos Delfino. Eh, Acá seguramente podríamos discutir en algunos casos tanto Ginóbili como Delfino, jugadores que son versátiles y que en algunos momentos han jugado como en posición de alero, pero bueno, en ese momento, en el momento de la investigación, eh, la mayor cantidad de minutos que jugaban ellos en la selección eran en la posición de escoltas o de bases. En cuanto a los aleros, acá también podríamos decir alero, ala pivot. Bueno, en este caso tomé como aleros dentro de los jugadores que jugaron más de 14 minutos, Andrés Nocioni y Walter Hermann, eh, los dos jugadores que pasaron ese promedio de minutos. Y en cuanto a los pivots y ala pivot, Fabricio Berto, Luis Escola y Rubén Volkovitsky. Eh, Todos jugadores de la llamada generación dorada. Está claro que estamos hablando de jugadores de nivel absolutamente elite. De hecho, no recuerdo si al momento preciso de este estudio, en 2007, pero si no fue en ese momento todos, se terminó de completar posteriormente. Todos estos 8 jugadores en algún momento fueron jugadores NBA, es decir, no solo fueron elite en el mundo FIBA, ya que decíamos fueron ganadores de medalla de oro en Atenas, en los Juegos Olímpicos de Atenas, sino que además fueron elite en cuanto a que jugaron en la mejor liga, en la liga más competitiva de básquetbol del mundo. Los 8 jugadores tuvieron su paso por esa liga. Bien, y vamos a los resultados, que es lo que más les va a interesar y lo que más les va a servir a quienes se desempeñan en el mundo del básquetbol. Estos son los resultados generales, es decir, juntando las 3 posiciones, eh, procesando esos resultados tomados de la valoración de esos 5 partidos por estos 8 jugadores, es decir, ese 5 por 8, 40 veces vi esos partidos.
vamos a tener esta información en resultados generales, globales, ¿sí? Pueden ver que el total de saltos promedio que realizó cada uno de los jugadores, si tuviéramos que decir un jugador de básquet de ese nivel elite en un mundial, ¿cuántos saltos realiza? Un total de 28,3 promedio, sin diferenciar en posiciones de juego ni nada de eso, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer la diferenciación. En trayectoria vertical fueron 18,7, mientras que en trayectoria horizontal, un tercio de ese total, eh, 9,6, ¿sí? A su vez, podemos ver que si valoramos dentro de los saltos de trayectoria vertical, la gran mayoría, casi todos, fueron realizados con impulso de dos piernas. Y si vamos a los saltos de trayectoria horizontal, podemos ver que dos tercios fueron con impulso también de ambas piernas, mientras que un tercio con impulso de una pierna. Eh, Vamos a la diferenciación únicamente del impulso de piernas. 24,2 de esos 28 saltos con impulso de dos piernas, apenas 4,1 con impulso de una pierna. Y por último, la recepción de saltos que podemos ver acá, que es bastante pareja, casi un 50 y 50, ¿sí? 13,7 recepciones de esos saltos. Con una pierna es un porcentaje muy alto, pensando en la definición que hablábamos antes, de casi 8 veces la fuerza de reacción del peso corporal, y el 14,6 de los 28,3 recepción con dos piernas. Bueno, acá lo vemos en gráfico. ¿Sí? Pueden ver el gráfico de abajo, el circular, como casi la mitad de los saltos se reciben con una pierna y la otra con las dos piernas, y como el azul en el gráfico de barras, eh, que son los saltos verticales con impulso de dos piernas, es el salto predominante en el básquetbol. Algo parecido a lo que parecería estar haciendo Nocioni en esa foto. Los saltos según trayectoria, decíamos antes, dos tercios de esos saltos son con trayectoria vertical, un tercio trayectoria horizontal, y en cuanto al impulso de las piernas, el 86% de los saltos son con impulso de ambas piernas, mientras que solo el 14% son con impulso de una pierna. Empiecen a pensar en cuanto a estos resultados y lo que nosotros tenemos tal vez como imagen o lo que creemos empíricamente sin tener información estadística que es habitual en el básquetbol, ¿no? Y cómo los datos nos arrojan una información que tal vez pueda coincidir o no con la imagen o con la idea que tenemos. Bueno, vamos a la diferenciación por posiciones ya. Estamos hablando de bases y escoltas, ¿sí? Eh, Tienen una media de 23 saltos, apenas un poquito más de 23 saltos por partido, de los cuales 15 son verticales y 8 horizontales, ¿sí? Acá cambian un poquito las proporciones. Fíjense que dentro de los saltos verticales, prácticamente la gran mayoría, un enorme porcentaje, son con impulso de dos piernas, mientras que cuando vamos a los saltos de trayectoria horizontal, es mayor la cantidad de saltos, el porcentaje de saltos que se realizan con impulso de una pierna, 4,9 contra 3,4 en totales. Y en cuanto a la diferenciación únicamente por el tipo de impulso, sigue siendo mayor la cantidad de saltos realizados con impulso de dos piernas, 16,9, contra el 6,4 de una pierna. Yendo a la recepción, se respeta bastante lo que veíamos antes en el global, de casi un 50% de cada tipo de recepción. Es más, caen más veces los bases y escoltas con un pie que con dos al mismo tiempo, 12,3 contra 11 en total. Acá lo vemos en gráficos, ¿sí? Lo vemos a Delfino tirando una bandeja, una flotadora. Pueden ver la paridad entre la recepción de los saltos en el gráfico circular, mientras que se da una tendencia parecida a la que veíamos antes en el global en cuanto a los saltos con impulso de dos piernas y trayectoria vertical, aunque hay una mayor proporción
de saltos horizontales con impulso de una pierna. Y también de los horizontales con impulso de dos. Bien, acá seguimos viendo, según la trayectoria, 15 contra 8, 15 saltos verticales contra 8 horizontales. Y en cuanto a eh, al impulso, vemos como prácticamente cerca de un 75%, un 72% más precisamente de los saltos son con impulso de dos piernas y un 28% con impulso de una pierna. Bien, vamos a los aleros. Recordemos que acá analizamos al Chapu Nocioni y a Walter Herrmann. Los aleros realizan un total de 25,2 saltos por partido, más o menos lo que arrojó esta investigación. 15,2 de ellos con impulso vertical, o sea, mucho más, bastante más que los de impulso horizontal, y esto es llamativo, ¿no? Con respecto al global que vimos antes. Fíjense la diferencia entre los saltos de impulso de piernas, de esos 25, 21,8, casi 22 con impulso de ambas piernas, 3,4 con impulso de una sola pierna, y la recepción que es muy pareja, es prácticamente igual entre recepción de un pie y dos pies, ¿sí? Esto es importantísimo porque decimos casi 50-50, quiere decir que la mitad de las veces caemos, o mejor dicho, caen los jugadores de élite con un solo pie primero, ¿sí? Reciben con un solo pie y bueno, la importancia de tener fortalecido, trabajado, bueno, vamos a ver después en las conclusiones algunas cuestiones que podemos tener eh, como referencia para evitar las lesiones en la recepción de los saltos. Bueno, acá lo vemos en gráficos. Esto, fíjense cómo crece acá la barra verde, que tiene que ver con los saltos horizontales con impulso de dos piernas, con respecto a lo que eran los bases y aleros. Y acá los saltos según trayectoria es mayor, acá el porcentaje de los saltos horizontales, y según impulso, siempre mucho mayor, casi un 90% de los saltos acá con impulso de ambas piernas. Esto claramente tiene que ver con el tipo de juego que realiza cada jugador en cada posición. Bueno, vamos a los resultados de los pivots y a la pivots. En este caso, Rubén Volkovitsky, Luis Escola y Fabricio Oberto, todos medalla de oro. Y fíjense la cantidad de saltos. Son sin duda los jugadores que más saltan en cantidad de veces, los pivots. 36,3 saltos de promedio, de los cuales casi 26 de ellos impulso vertical y un 10,6 de trayectoria horizontal. Mucho más vertical que horizontal, ¿no? En cuanto al impulso de piernas, fíjense que casi el 34% con impulso de dos piernas, apenas un 2,4 impulso de una pierna. Pensemos cuando trabajamos los saltos de los pivots, qué importancia le debemos dar al entrenamiento de salto con impulso de dos piernas y cuánto el impulso de una pierna. Cuánto tiempo estamos desarrollando en unos en otros en la planificación, si tiene sentido o no, más allá que también después hay otras cuestiones que hacen el salto que tienen que ver con los frenos, con los arranques, con los cambios de dirección, donde sí es importante trabajar desde lo pliométrico, desde la fuerza reactiva, desde el tiempo de reacción, bueno, pero más allá de eso estamos hablando puntualmente del salto y esto no podemos no tenerlo en cuenta cuando vamos a trabajar con los pivotes. Y en cuanto a la recepción, si bien tampoco hay mucha diferencia entre una pierna y dos, acá es donde mayor diferencia se ve, 16 de una pierna contra 20 con dos piernas, o sea, es mayor el porcentaje de recepción con ambas piernas. Esto también lo podemos relacionar con lo anterior que decíamos. Y acá lo vemos en gráficos, ¿sí? Eh, Fíjense la barra azul que tiene que ver con los saltos verticales, con impulso de ambas piernas, y cómo la barra amarilla, impulso de una pierna vertical y impulso de una pierna horizontal, la barra roja, prácticamente no crecen, o sea que prácticamente no saltan
con impulso de una pierna, obviamente que sí, pero muy poco en relación al impulso de dos piernas, los pivots. Y después tenemos la recepción, ¿no? La recepción un 56% con ambos pies y un 44% con recepción de una pierna. Según trayectoria, más de un 70% de los saltos son verticales contra un 10, contra un 29, casi un 30 horizontales. Y fíjense, según el impulso, es enorme la diferencia, decíamos, 93% contra 7, eh, la cantidad de saltos con impulso de dos piernas. Vamos viendo esto y vamos pensando en el tipo de juego, ¿no?, que hacen los jugadores y es coherente, obviamente, con eso. Bueno, acá esto lo pueden revisar, no lo voy a explicar demasiado, si quieren poner pausa en el video y ver las comparaciones con otras investigaciones anteriores que se han hecho en distintos niveles, pero todos relacionados con equipos de elite. Vemos ahí NBA, Primera División Italiana, eh, Selección Nacional Portuguesa. Bueno, ustedes lo pueden ver ahí y ver la diferencia en cantidad de saltos, ¿sí? Y en la diferencia también entre las distintas posiciones. Fíjense que siempre, en todos los casos, los pivots son los que más saltos realizan. Acá comparamos con otro estudio que se realizó en 2004, lo realizó Rodríguez Bravo, donde hacía esta diferenciación entre impulso de una pierna, impulso de dos piernas. Fíjense la relación, que es parecida, pero en algunos casos tenemos mayor diferencia. Por ejemplo, en los aleros, el 13 y 87 que arrojó mi investigación contra el 26 y 73 de Rodríguez Bravo, y que en el caso de mi investigación, los saltos con impulso de una pierna no llegan al 10%, llegan al doble dígito. Y acá en cuanto a la trayectoria, ¿no?, de impulso horizontal y vertical, bueno, es lo mismo. Pueden comparar, ver las diferencias en los aleros, hay una mayor diferencia en mi investigación y una mayor paridad en la que realizó Rodríguez Bravo. Bueno, esto ustedes lo pueden ver con detalle y sacar sus propias conclusiones. Y hablando de conclusiones, vamos a lo más importante, que es abstraer lo más importante de esta investigación para tener en claro qué es lo que nos sirve a nosotros, como entrenadores y como preparadores físicos, a la hora de trabajar y tener en cuenta estas variables con nuestros equipos. Primero, las medidas de saltos generales y específicas por posición obtenidas en este estudio son de valor inferiores, como veíamos recién, a las encontradas en todas las investigaciones anteriores. Esto tal vez puede tener que ver, entre otras cosas, con el tipo de equipo que se haya elegido. Tal vez un equipo con mayor rotación de jugadores hace que el promedio de los jugadores que más juegan en cancha sea menor que un equipo que tiene pocos suplentes y que juega con 7 u 8 jugadores, y esos 7 u 8 jugadores tienen un promedio de tiempo en cancha más alto y por lo tanto más cantidad de saltos realizados. Puede ser una de las variables a priori que puede afectar esa diferencia, pero bueno, la tenemos que marcar. El salto más utilizado, independientemente de la posición, es el salto de trayectoria vertical con impulso de ambas piernas, que representa un 63% de los saltos. Debe ser, por lo tanto, el salto más entrenado y más tenido en cuenta en la planificación del entrenamiento de la saltabilidad. Y el salto menos utilizado es el vertical con impulso de una pierna, que representa únicamente el 4%. Tengamos en cuenta después la diferencia entre las distintas posiciones. Los que más veces saltan, decíamos, son los pivots, con un promedio de 36,3 saltos, según esta investigación. Luego le siguen los aleros, con una media de 25,2, y finalmente los bases con 23,3. La media general es de 28,3.
Esta conclusión también es importante, ¿no? La comparación con los estudios anteriores corrobora la misma tendencia que este estudio, que es que los jugadores internos realizan mayor cantidad de saltos que los perimetrales o externos. Está bien que que el juego va cambiando, cada vez esa diferenciación entre internos y externos se va diluyendo más, esa frontera está cada vez menos nítida, cada vez la tendencia es a que todos los jugadores tengan características de perimetrales, independientemente de las características que puedan llegar a tener como valor agregado del juego interior, pero bueno, tener en cuenta esto también es importante. Seguimos con las conclusiones. Al separar las variables, se advierte que los saltos con impulso de dos piernas son mucho más utilizados en el básquet. Es decir, que componen el 86% de los saltos contra el 14%. Y los saltos de trayectoria vertical duplican a los de trayectoria horizontal. Un 66% contra un 34%. Los bases son los jugadores que comparativamente utilizan más el salto con una pierna, 28%, casi un 30%. Dentro de los saltos, de estos saltos de salto con una pierna, el 77% tienen trayectoria horizontal. Y esto también debemos tenerlo presente a la hora de entrenar la saltabilidad de los bases. En la comparación entre puestos, los jugadores que proporcionalmente más veces utilizan los saltos de trayectoria horizontal son los aleros, sin embargo, con un 40% de resultado en esta investigación. Los pivots, por otro lado, son los jugadores que más utilizan el impulso de ambas piernas para realizar los saltos. El 93% de los saltos, que es una medida de 33,9 saltos. Interesante la conclusión. Y bueno, los pivots son quienes realizan mayor proporción y cantidad al mismo tiempo, hablamos del 71% en porcentaje y de 25,7% en la media, de impulsos con trayectoria vertical. Recuerden, pivot, salto vertical con ambas piernas. Entonces, el salto de los pivots por excelencia es el de trayectoria vertical con impulso de dos piernas, de ambas piernas. El 69% de sus saltos son estos. Y de la cantidad total eran el 25 por partido. Debe ser, por lo tanto, el salto más entrenado por los pivots. Sí, en el entrenamiento de los pivots. Bueno, y vamos a las últimas conclusiones. En cuanto a la recepción de los saltos, la media general muestra que casi la mitad de los saltos son recepcionados con una pierna. Es un porcentaje muy alto, 48% en el global, entre las tres posiciones. Hay diferencias leves entre los puestos. Los bases son los únicos que caen más veces con una pierna que con dos. Estamos hablando de 53 contra 47%. Los aleros presentan una paridad, 50 y 50 prácticamente, y los pivots son quienes mayor diferencia muestran entre una variable y la otra. Son los únicos que caen más veces con ambas piernas de forma muy marcada, con un 56% de las recepciones con ambas piernas. Considerando que la lesión más común es el esguince de tobillo, generalmente causado por una mala caída, antes decíamos cuál era el mecanismo más común de lesión en los tobillos, sería importante trabajar con los jugadores este aspecto en forma preventiva. Y cuando hablamos de trabajar en forma preventiva, entre otras estrategias, fortalecer los músculos estabilizadores de los tobillos, hacer muchos y variados trabajos de propiocepción para trabajar lo relacionado con el sistema nervioso, enseñar y explicar a los jugadores cómo amortiguar y cómo realizar las caídas para evitar lesiones mayores. Esto es muy importante, sobre todo con los jugadores muy grandes, muy pesados. Y por supuesto, acostumbrarlos desde la edad correspondiente en la cual tienen que empezar, tampoco muy temprano. Cada preparador físico tendrá su filosofía al respecto, pero tampoco empezar muy temprano con los vendajes y estribos, porque también es importante desarrollar, como decíamos antes, la propiocepción y la estabilización natural del cuerpo, pero ya en determinadas categorías, cuando se empieza a jugar con una mayor exigencia física, cuando la fuerza es mayor, cuando la intensidad, la competencia empiezan a volverse mucho más intensas, es importante
siempre la protección con vendajes y estribos. Esto siempre hablando de lo que tiene que ver con evitar las lesiones. Bueno, y acá nos quedó una conclusión perdida, lo que es la comparación entre los resultados con otras investigaciones, que es que las tendencias, los porcentajes, más allá de que pueden variar los números totales, coinciden. O sea que podemos comparar las cantidades y encontrar diferencias ahí, pero los porcentajes, las proporciones coinciden en todas las investigaciones que se fueron realizando, así que pueden utilizar esta investigación como referencia. Bueno, los datos obtenidos en este estudio deben contribuir a una mejor y más específica dosificación de cargas de entrenamiento del salto en equipos, en principio de nivel de elite, de nivel selección nacional, porque esta es la muestra. Pero seguramente, y más allá de que decíamos que pueden variar un poquito los matices, puede haber pequeñas diferencias, esta es la tendencia que se da en el básquetbol y también podemos intentar identificar cuáles pueden ser las variaciones que se fueron dando en los últimos años con el cambio del juego. A partir de las medias se puede planificar, tener en cuenta los volúmenes de los saltos, las proporciones y diseñar programas diferenciados según las demandas y además teniendo en cuenta la especificidad de las posiciones. Y esto no es menor, porque el entrenamiento moderno, si hay algo que tiene muy valioso y algo que tenemos que tener permanentemente en cuenta, es la especificidad a la hora de entrenar, a la hora de dosificar cargas, a la hora de planificar entrenamientos. Espero que este trabajo les sea de utilidad. Pueden encontrar mi canal de YouTube abajo, mi cuenta de Instagram, donde permanentemente estoy subiendo material para entrenadores, preparadores físicos, asistentes y líderes de equipos que tiene que ver con la gestión de los equipos, con el liderazgo. Y también tienen mi dirección de mail, así que no duden en escribirme, en contactarme, de cualquier consulta, comentario o aporte que quieran o puedan hacer a partir de este video. Muchas gracias por su atención y espero que les resulte realmente de mucha utilidad.